fiesta del Señor. Todos somos importantes y lo más interesante en la fiesta del Señor es que hay lugar para todos, porque nunca sobra nadie, porque todos son iguales en la fiesta del Señor. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día especial, hoy Jesús se nos entrega en el vino y en el pan. Hoy es un día de fiesta y hay en nuestras almas luz. Hoy es un día de fiesta y quien invita es Jesús. Hoy es un día de fiesta y quien invita es Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Se celebra la misa esta mañana por la intención de Rosa Chávez y Paula Susana Bolaños. Es justo y necesario empezar con humildad para recibir la gracia y la bendición que el Señor tiene preparadas para nosotros. Tenemos que abrir espacio, tenemos que reconocer el pecado y pedir conversión. Y por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo presidió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos también, y para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu misericordia
todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios. Pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos el pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, para que ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que no entra por la puerta del redil, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido.
Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionando sobre las lecturas esta semana, el Salmo 99 seguía volviendo a la mente. Si ustedes oyen hoy la voz, su voz, la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. El Señor queriendo que nosotros conozcamos pues su voz para seguir. Cada promesa de la redención, de la vida abundante, está ligada al oír, reconocer y últimamente seguir el sonido de la voz de Dios, la voz del buen pastor, Él que está dirigiéndonos a la vida plena, la vida eterna. Por muchos años, las huellas dactilares han sido importantes para resolver crímenes. Las investigaciones, siempre ya si hay huellas, pues ayuda mucho. Ahora, la evidencia de ADN también ha cambiado todo. Pero también parte de lo que han tenido para las agencias de inteligencia o resolviendo crímenes, investigaciones, han tenido también lo que se llama impresiones de voz. Oyendo una voz sin ver, la ciencia forense puede aprender mucho de la persona, del sonido de la voz, el género, la edad, lo que está sintiendo, la emoción y la identidad de la persona, porque cada voz es única. En la imagen del Evangelio tenemos en Juan capítulo 12 ahora la voz de Dios impresa en el corazón. Y la voz de Dios impresa en el corazón de cada uno es lo que nos dirige a la vida, la abundancia de vida. El ejemplo de las ovejas pues nos da unos pasos que tenemos que seguir. Pues primero las ovejas oyen la voz del pastor. Segundo, reconocen que es su voz y qué significa esta voz para ellos. Y así siguen, ellos siguen su voz. Y últimamente, ellos viven en abundancia, tienen pastos verdes. Este es el desafío para nosotros. Buscar la vida abundante, no por lo que nosotros podemos agarrar, sino por seguir al Señor, fuente de esa vida. Entonces, primero, tenemos que escuchar.
Tenemos que oír y escuchar. Oír es una cosa, prestar atención, digamos, eso quiere decir escuchar, estoy escuchando, prestando atención. Hay mucha bulla, mucho ruido en el mundo, mucha distracción. Estamos siempre recibiendo mensajes y marketing, propagandas y que están ofreciendo ciertos valores y son muy distintos. Y escuchar, prestar atención, es donde podemos empezar a discernir lo que estamos escuchando, discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. En los Hechos de los Apóstoles, oímos hoy del 2º capítulo, Pedro está predicando a la gente inmediatamente después de recibir el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. Él está anunciando la buena nueva y le dice a la gente muy directamente, sepa que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Como un golpe a la gente. Dice que oyendo eso, llegó al corazón de ellos como cuchillo. Porque ellos habían oído la enseñanza de Jesús. Ellos habían oído lo que Él estaba diciendo, pero no prestaron atención, no dejaron que entrara en ellos. De veras no escucharon bien a Jesús. Entonces, sintiendo ese dolor, pues, en su corazón, hacen la pregunta, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro, sin vacilar, dice directamente, arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse, bautícense. Escúchenlo ahora. Si no lo escucharon bien antes, escúchenlo ahora. Oigan su voz, escuchen su mensaje, el Evangelio. Dejan entrar su palabra, porque no es tarde. No es tarde para ustedes, dice San Pablo a ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído la palabra de Dios? Hemos venido a misa, hemos celebrado las etapas del año, la Pascua, la Navidad, hemos recibido la buena nueva, pero y la buena nueva está llamándonos a la conversión, pero nosotros seguimos según nuestro diseño, según nuestro plan, nuestra voluntad. Pero no es tarde para nosotros. No es demasiado tarde. Hacemos la pregunta, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si estamos listos en este momento a responder, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que tenemos que escuchar. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios que viene a nosotros. La palabra en las Escrituras, la palabra que proclamamos aquí en la misa o en todos los sacramentos. La palabra de Dios por medio de su iglesia, en la oración de la iglesia. Prestar atención a lo que estamos orando en el altar, a los sacramentos. ¿Cómo está Dios hablando por medio de su iglesia? Cristo está hablando claramente por medio de las Escrituras y de la enseñanza de la iglesia. Tenemos que tomar responsabilidad por leer, estudiar, orar con las lecturas y dejarnos formar por la oración de la iglesia. Dejar que la manera de orar de la iglesia que penetre en nosotros. Tenemos que oírlo, hermanos y hermanas. Tenemos que oírlo. Segundo, tenemos que reconocer que esta voz es la voz del Señor. Hay mucha bulla, pero lo más que escuchamos, más que estamos prestando atención, vamos reconociendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque llega a estar dentro de nosotros, vibrando en nosotros. Y así sabemos lo que es la palabra de Dios y lo que no cabe. Yo tengo un recuerdo de mi niñez que es precioso, es un tesoro. Y solo en los últimos años he llegado a reconocer que tengo este recuerdo y que tengo que buscar la lección de esto.
es mucho consuelo. Ahí estoy en los brazos de mi mamá, ella sentada en la mecedora y meciéndome con mi cabeza aquí y el oído dentro de, contra su pecho y ella cantando. Yo recuerdo como mecedora, yo recuerdo dónde estaba en el cuarto, estaba un poco oscuro y ahí estuve, ella meciéndome y cantando una canción de cuna. Y yo recuerdo el sonido de su voz, no como la voz que oigo de mi voz aquí en esta sala, sino yo recuerdo la voz de mi mamá como vibración en su pecho, porque ahí estuve y pude sentir su voz. Y yo pensé en el niño, en el útero, sintiendo la voz de su mamá, que fue así. Y fue para mí el sonido, la experiencia de seguridad, de confort, de amor. Su voz siempre sería para mí una conexión con la experiencia de ser amado. Las ovejas de veras reconocen la voz de su pastor. Ellos llegan a saber, a descubrir que esta voz quiere decir, esta voz significa seguridad, esta voz significa comida. Puedes subir a YouTube y buscar solo poner, bueno, yo no intenté en español, pero en inglés puse Sheep Know the Voice, algo así del pastor. Y es muy ligero, y ahí está, hay varios pequeños videos que demuestran que las ovejas de veras conocen la voz del pastor. Hay una cerca y unas ovejas lejos en este pasto ya. Y una persona se acerca, es como la prueba número 1. Una persona que no era el agricultor, no era el pastor, que empieza a gritar para las ovejas. Y aparentemente el pastor les había enseñado cómo gritarle a las ovejas. Entonces uno se acerca ahí y dice, ay, algo así, yo no sé cómo llamar ovejas, pero fue así. Y ellos no hicieron nada, ni prestaron atención, solo comiendo. Otro se acercó, hombre, después mujer, otra mujer, hombre, se acerca y hace lo mismo. Y nada. Ya el pastor se acerca, hace lo mismo y primero ellos solo levantan la cabeza. Y después todos están corriendo para allá y todos se acercan a él donde estaba él. Fue una maravilla, es la verdad. Porque esta voz, por su experiencia, significa seguridad y pasto verde, comida. Ellos reconocen por medio de la experiencia que pueden confiar en esta voz. Así, mientras nosotros vayamos escuchando más atentamente la voz del Señor, que Él siempre está hablando a nosotros, vamos discerniendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Llegamos a reconocer que esta voz de Dios es singularmente cierta, singularmente confiable. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta de la gente. Tenemos que dejarnos guiar por la voz del Señor, la palabra de Dios. Tenemos que dejar la palabra de Dios vibrar en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Tenemos que reconocer la presencia y la acción de Dios, porque Él habla. Y finalmente, las ovejas no son conocidas por ser muy inteligentes, pero son inteligentes al punto de seguir a su pastor, a conocer su voz. Oyen, reconocen que ahí tenemos que estar. Oír y reconocer la voz de Dios en nuestra vida exige
una respuesta. Tenemos que responder. No es porque debemos, es porque hemos tenido, por haber escuchado y atendido a la palabra de Dios y su acción en su iglesia, ya tenemos la experiencia de que esta voz no me miente, esta voz me dice la verdad y cada promesa se cumple. Pero nosotros no queremos responder siempre porque por el pecado tenemos una arrogancia dentro de nosotros y nos rebelamos contra la sabiduría de Dios y nos resistimos dejarnos guiar por lo que no sea nuestra voluntad. Una y otra vez hemos oído las mismas lecturas, hemos celebrado el gran misterio de la Eucaristía, siempre venimos a misa pero no hemos seguido la voz o la voluntad de Dios. Pero no es tarde para nosotros, no es demasiado tarde. Podemos responder y seguirle ahora. Ahora reconocemos que la voz de Cristo es la verdad y es amor. Ahora podemos dejar la voz de Cristo dirigirnos, redirigir nuestra vida, cambiar nuestra dirección, pues cambiar nuestros valores, cambiar nuestras relaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que escucharlo, tenemos que reconocer lo que viene de Él, reconocer su voz, y tenemos que seguir, arrepentirnos y vivir nuestro bautismo. Pues Jesucristo es el buen pastor. Pero si vamos a seguirle o no, eso nos toca a nosotros. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón, porque el Señor dice que he venido para que ellos tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juntos proclamemos el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pongamos nuestra confianza en la voz de la palabra de Dios que nos dice que podemos confiar, ahora ofreciendo estas peticiones. Por los pastores y sus ovejas, para que siempre reflejen el amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los pueblos de todas las naciones, para que vivan sus vidas en esta pandemia con valentía, encuentren la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los llamados a ejercer una vocación religiosa, y por los llamados a ejercer un ministerio laico, para que respondan con generosidad a la voz del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que están trabajando en hospitales y todos los que cuidan de los demás, para que la Santísima Virgen Madre
los inspire y los proteja, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los miembros de nuestra asamblea, para que, iluminados por nuestra misión de cristianos, seamos como buenos pastores para los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros enfermos y moribundos, por los que viven con miedo o depresión, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por Rosa Chávez y Paula Susana Bolaños y todos los que murieron en la promesa de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Señor, recibe la oración de tu pueblo y con lo que estamos pidiendo también queremos ofrecer nuestras vidas. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Y alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien se dignó morir por todos, para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Ven,
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. A nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Comparten una señal, un deseo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es importante sentir hambre de la Eucaristía, porque el Señor nos dice que su cuerpo es verdadera comida, su sangre verdadera bebida, y así recibimos la vida eterna. Que crezca esta hambre hasta que llegue el día de poder volver de nuevo a recibirlo. Pero por ahora, oremos. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente, pero ven a mi corazón espiritualmente. Te abrazo como si ya hubieses venido y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos anuncios, por supuesto. Esta semana la misa se transmite a la 1 de la tarde por radio WDLW 98.9 FM. 98.9. Y es para los que no pueden quizás subir al internet, no saben, no tienen la tecnología, pero quizás tienen radio. Si conoce a alguien, llámalo para que sepan que está saliendo la misa a la 1. Y quiero darle las gracias a nuestra patrocinadora de esta semana, Lisette Gracia. Gracias, Lisette. También hay gente pidiendo oración por los enfermos y las enfermas. Iris González está pidiendo oración, su familia, pero pidiendo tampoco, no está pidiendo que alguien vaya a visitar, no quiere visitantes, solo las oraciones. Josefa, la conocemos por Alicia Olivencia, ha estado enferma en el hospital. Todos los que están en la lista de los enfermos en el boletín, y se encuentra el boletín por el internet, por el website, también todos los que están enfermos con el COVID-19. Pidiendo también oración por todos los difuntos, no solo la intención de la misa ahora, sino también por los que han muerto esta semana: Esther Ortega, Nicolás Soto y José Méndez. Eso no es Cheo, es otro José Méndez. Y estamos en mayo, mes de María, y la imagen ya está de nuevo y está bien bella, bien hermosa ahora. Y entonces, gracias a Luis, que trabaja por nosotros, que lo hizo buen trabajo con esta imagen. Y estamos en mayo, entonces los martes durante la
la hora santa, después de la misa, vamos a tener el Santo Rosario también en español. Los obispos de Ohio ya tienen el plan de tentativamente empezar celebraciones públicas de la misa, empezando con el 30 y 31 de mayo, la celebración de Pentecostés. Pero estamos todavía explorando qué serán los protocolos para poder hacerlo, porque vamos a tener que también mantener distancia, probablemente máscaras, y no sabemos cómo va a ser esto, pero ya hay luz al final del túnel. El censo, si no han llenado el censo todavía, por favor lo haga, especialmente si viven en South Lorraine. Estamos atrasados en cuanto al censo. Cada persona tiene que ser contada y es fácil subir a su sitio en el internet desde nuestro website. Cuando ahí está viendo todas las cosas, ahí está el censo. Pase un momento para hacer esto. También el miércoles vamos a seguir con la comida, empezando a mediodía. Si llegan temprano, como a las 11, van a tener que esperar hasta mediodía. Entonces, vamos a empezar a dar las comidas a mediodía, empezando un poco temprano para el edificio Sacred Heart Manor, pero para los que están pasando al mediodía, hasta que se termina la comida, o más o menos a las 2. También recordándoles que dando gracias a los que están dando donativos para seguir apoyando eso. Ni hemos pedido donaciones y la gente está dando, muchas gracias. Y muchos han querido ayudar, pero por favor llámanos, no solo venga porque no podemos tener demasiadas personas. Demasiadas personas se causa el peligro de infección. Entonces estamos observando todos los protocolos. El online giving, el dar por medio del internet, pues hay nueva gente que ha subido a eso. Oímos de una persona esta semana que dijo, mira, yo estoy inscrito en eso y voy a dar por medio de online giving, pero solo hasta que podamos volver y yo pueda usar mis sobres. Y Evelyn y yo estábamos mirándonos pensando, quizás. Pero lo que pasa es tan fácil y una manera tan confiable para dar que yo creo que esa persona va también ser convencida, quizás para querer quedarse. Pero aún si quieren hacerlo por un rato, online giving está ahí y es fácil subir. De nuevo, desde el website, el sitio web. También estamos poniendo hojas para cantar, ahora se lo pueden encontrar donde dice información y enlaces en el sitio web y tenerlo para la celebración de la misa. Y si están en el website, el sitio web, por favor, hay un formulario ahí para poner al día su información de contacto. Si no lo han hecho, por favor, hagan esto también. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, los ha redimido y hecho hijos e hijas suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, la misión nos espera, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.